En este video vamos a hablar sobre trazadores de curvas utilizando instrumentos generales de laboratorio. Con instrumento general de laboratorio hacemos referencia en particular a dos de ellos, el osciloscopio y el generador de señales, además del uso de un circuito o algún componente electrónico a elección para analizarlo. En el mundo de la electrónica, comprender y dominar las técnicas como la generación de figuras de Lissajous y el trazado de curvas es esencial para el diseño, análisis y prueba de circuitos y dispositivos electrónicos. Estos métodos ofrecen una visión clara de la relación entre las señales de entrada y salida, permitiendo ajustar parámetros y optimizar el rendimiento de los dispositivos. En el campo de la radiofrecuencia o RF, estas técnicas son especialmente relevantes. Por ejemplo, las figuras de Lissajous pueden utilizarse para analizar la fase y la frecuencia de las señales de RF, asegurando la sincronización y calidad de las señales en los sistemas de comunicación. Además, el trazado de curvas es útil para la caracterización de componentes como transistores y diodos utilizados en amplificadores, osciladores y mezcladores de RF. Dominar estas técnicas no solo mejora la precisión y eficiencia en el diseño de dispositivos electrónicos, sino que también impulsa la innovación en áreas como las telecomunicaciones, la transmisión de datos y las tecnologías inalámbricas. En este video exploraremos cómo aplicar estos conceptos de manera práctica y efectiva. Las figuras de Lissajous son patrones visuales que se crean al graficar dos señales en un osciloscopio en modo XY. En este modo, una señal se conecta al eje X, eje horizontal, y otra señal al eje Y, el eje vertical, lo que produce formas geométricas basadas en la relación de frecuencia y fase entre las dos señales. El uso más común de figuras de Lissajous involucra ondas senoidales, ya que son simples y suaves, lo que facilita la visualización de patrones claros y simétricos en el osciloscopio. Sin embargo, también es posible usar otras formas de onda, como ondas cuadradas o triangulares, aunque los patrones pueden ser más complejos y difíciles de interpretar. Matemáticamente, estas figuras pueden describirse utilizando ecuaciones paramétricas como se muestra aquí, en donde x de t e y de t representan las coordenadas del punto en un momento t. A y b son las amplitudes de las señales en los ejes x e y respectivamente. F1 y F2 son las frecuencias de las señales y delta es la diferencia de fase entre las señales de los ejes x e y. Las figuras de Lissajous se forman al variar t de 0 a 2π. La relación entre las frecuencias F1 y F2 determinan la forma de las figuras. Cuando F1 y F2 tienen una relación simple, como de 1 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y así, se generan patrones estables y simétricos. La fase delta también influye en el aspecto de las figuras. Para observar las figuras de Lissajous en un osciloscopio, primero conectamos una señal de entrada a cada canal del osciloscopio. Por ejemplo, podemos usar un generador de funciones para producir dos señales senoidales de frecuencias similares. Al variar las frecuencias de las señales, podemos mantener diferentes patrones visuales, como círculos, elipses o figuras más complejas. Es crucial ajustar correctamente los parámetros de frecuencia, de fase y amplitud para obtener estas figuras de Lissajous de manera precisa. Esto permite analizar la relación entre las señales de manera más efectiva y sacar conclusiones más confiables sobre el comportamiento de los circuitos electrónicos. Estas figuras tienen aplicaciones prácticas en la sincronización de señales, en la calibración de equipo y en el análisis de la relación de fase entre dos señales. Como se mencionó en el inicio, el trazado de curva es una técnica fundamental en la caracterización de dispositivos electrónicos. La configuración básica involucra un circuito simple con una fuente de señal, un dispositivo bajo prueba DUT y un osciloscopio para monitorear las respuestas. El generador de funciones proporciona una señal variable que se conecta a este DUT
y a medida que ajustamos la corriente y el voltaje, se puede observar la curva característica del dispositivo en el osciloscopio. Al modificar estos parámetros podemos visualizar cómo responde el dispositivo bajo distintas condiciones de operación. Al igual que cuando se trabaja con las figuras de Lissajous, ajustar los parámetros de la señal correctamente es crucial para obtener resultados precisos y confiables. El trazado de curvas tiene aplicaciones prácticas en el diseño y la prueba de circuitos electrónicos, especialmente en el campo de radiofrecuencia. Por ejemplo, podemos utilizar esta técnica para caracterizar la respuesta de diodos de radiofrecuencia, transistores de alta frecuencia o amplificadores de radiofrecuencia, lo que nos permite optimizar su diseño y funcionamiento en sistemas de comunicación. Además, esta técnica se destaca por su flexibilidad y capacidad para aplicarse tanto con equipos digitales como analógicos. Podemos ajustar la señal de entrada de acuerdo con nuestras necesidades, variando la forma de onda, la frecuencia y la amplitud. Esta versatilidad nos permite adaptarnos a diferentes contextos y requisitos de prueba, lo que facilita la caracterización y el análisis de una amplia gama de dispositivos electrónicos. Existen varias configuraciones de circuitos que se pueden utilizar para realizar el trazado de curvas, y estas varían según el tipo de dispositivo bajo prueba. DUT. Algunos ejemplos son diodos. Para caracterizar un diodo se puede usar una configuración sencilla de generador de funciones en serie, con el diodo y una resistencia. Esto permite visualizar la curva corriente-voltaje del diodo en el osciloscopio. Transistores. Al estudiar transistores se pueden configurar circuitos en modo común, emisor común o colector común, según el tipo de transistor que sea, como BJT o MOSFET. Estas configuraciones permiten observar las curvas características del transistor bajo diferentes condiciones de voltaje y corriente. Amplificadores. Al evaluar amplificadores es útil obtener la relación entre la señal de entrada y de salida y cómo varía la ganancia del amplificador bajo diferentes condiciones de carga. Cada tipo de DUT requiere una configuración específica para realizar el trazado de curvas de manera efectiva y segura. Las figuras de Lissajous y el trazado de curvas son dos técnicas útiles y complementarias en el campo de la electrónica, especialmente en la caracterización de señales y dispositivos. Aunque tienen enfoques diferentes, ambas ofrecen valiosa información sobre el comportamiento de los sistemas electrónicos. Mientras que las figuras de Lissajous nos permiten analizar las relaciones de frecuencia y fase entre dos señales, el trazado de curvas nos ofrece una visión clara de la respuesta de un dispositivo a una señal aplicada, lo que es esencial para evaluar su rendimiento. Ambas técnicas son herramientas poderosas que nos ayudan a entender y optimizar circuitos y dispositivos electrónicos. No obstante, existen otras opciones de instrumentos de medición y técnicas que pueden considerarse según las necesidades específicas de cada caso. Por ejemplo, para mediciones de señales complejas o de alta frecuencia, algunos analizadores de espectro o de señal vectorial podrían proporcionar información más detallada sobre el contenido de frecuencia y modulación de la señal. Asimismo, los analizadores de redes vectoriales son útiles para medir la impedancia y la ganancia de dispositivos de RF con alta precisión. Por otro lado, las simulaciones de circuitos con software especializado ofrece una forma de analizar y predecir el comportamiento de los circuitos antes de construirlos físicamente, lo que puede ahorrar tiempo y recursos. En conclusión, aunque las figuras de Lissajous y el trazado de curvas son técnicas significativas y funcionales, es importante tener en cuenta otras opciones disponibles y elegir el método o instrumento más adecuado para cada situación específica.